hasta el aliento. ¿Cuántos se encuentran bien en esta tarde? Bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Quiero decirles que ayer estuve en Tenerife en el entierro de la hermana Pepi, la esposa del pastor Miguel Bernal. Ella falleció antes de ayer, recibí antes de ayer un correo por la mañana temprano en el que me decía que había fallecido. Yo le respondí inmediatamente el correo, pero después sentí la necesidad de ir allí, mostrarle nuestro respeto y ofrecerle la posibilidad de que se viniera para acá unos días para despejarse después de toda la enfermedad de la esposa y todo eso, aunque realmente ha sido un periodo de 2 meses y pico lo que ha durado, no ha llegado a 3 meses, ¿no? Yo le escribí: querido Miguel, sentimos de todo corazón la partida de Pepi por el dolor que supone para ti, tus hijas y todos nosotros la separación temporal de alguien a quien amamos. Lloramos con vosotros y nos gozamos con el consuelo de la esperanza de saber que está con el Señor, esperando que un día también nosotros seamos llamados a su presencia para nunca más separarnos de nuestros seres queridos que partieron en la fe de Jesús. Oramos para que el amor de Dios os fortalezca y os consuele. Si en algo podemos ayudar, por favor, cuenta con nosotros, ¿no? Yo le transmití el cariño de toda la congregación y también le di un abrazo de parte de todos los hermanos. Le dije que los recordábamos con cariño y que esperamos verle pronto por aquí. Amén. También en esta tarde recibí la llamada de nuestra hermana Teo para comunicarme que su sobrino también ha fallecido. Ella daba gracias al Señor por las oraciones, así como lo había hecho también el hermano Miguel Bernal, pastor Miguel Bernal. Y nos pedía pues que ahora oremos por la hermana, porque el dolor de una madre cuando parte un hijo es muy grande, ¿no? Para que Dios le dé sabiduría y consuelo y ánimo. Estamos enfrentando situaciones difíciles, ¿verdad? Terminamos el 2012 con entierros y empezamos el 2013 con entierros, seguimos con entierros. Pero créanme, el funeral de ayer fue un funeral de verdad hermoso. Cuando llegamos, y no llegamos tarde, llegamos pronto, me recogió en el aeropuerto el presidente del Consejo Evangélico de Canarias, Philippe Chevalier, y cuando llegamos ya no pudimos entrar en la iglesia porque estaba atestada. Toda la calle estaba llena de gente. Y fue hermoso ver hermanos bautistas, pentecostales, de las asambleas de hermanos, de todas las denominaciones, de todas las iglesias, de todos los colores, estaban allí para presentar sus respetos al hermano, ¿no? y a su familia. Las hijas de Miguel participaron en el culto cantando aquellas canciones que a la mamá le gustaba, ¿no? Cantaron varias canciones, ellas como son músicas le tocaron el violín y demás. Fue impresionante. El mensaje lo dio el secretario de la FIEIDE y después se cantaron unos cánticos muy hermosos. Y después de despedir el culto en el templo, fuimos al cementerio y allí el hermano Miguel, con una entereza que solo Dios puede dar, cuando ya iban a introducir el féretro en el nicho, él dijo: un momentito, por favor, quiero aprovechar, alzó la voz y dijo: quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que han venido y nos han acompañado en estos momentos difíciles, pero quiero que me permitan hacer una oración. No voy a orar por mi esposa, que ya ella está con el Señor, eso lo tenemos claro. Ella presintió que había llegado su momento, llamó a las hijas para despedirse y en cuestión de minutos había partido con el Señor. Pero quiero orar por ustedes, dijo él, ¿no? Para que Dios, para aquellos que tienen la misma esperanza que nosotros y por aquellos que no la tienen, para que también puedan alcanzarla por fe en Jesús, ¿no? Y él hizo una oración muy sentida y cuando ya estaban metiendo el féretro en el nicho, empezaron a surgir un himno, así en voz baja. Algunas hermanas comenzaron a cantar un himno y ya todo el mundo se fue acoplando y todo el mundo cantó ese himno y de verdad
fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante notar la esperanza, el consuelo, el ánimo, ¿no? De una familia que sabe que se va a reencontrar con su esposa, con su mamá, ¿no? En el cielo, con el Señor. Así que desde aquí, pues, un abrazo para la familia y darle las gracias a todos por haberme permitido poder ir y transmitirle nuestro cariño, ¿no? Desde aquí. Pues igualmente, pues mañana si tienen oportunidad, llamen a la hermana Teo, fortalezcanla, anímanla, porque es su sobrino y ella estaba esperanzada en que Dios iba a hacer un milagro ahí, pero bueno, ha sido la voluntad de Dios llevárselo al final, ¿no? El consuelo es que también antes de partir él creyó en el Señor, ¿no? Así que tenemos que dar gracias a Dios por eso. Alima, tengo tu teléfono, te lo dejaste aquí, puedes dárselo a mamá. Tu hermana llamó para decir que había llegado bien a Nigeria, ¿ok? Así que no hay de qué. Saber eso, que dile a Alima que llegué bien, que ya estoy en Nigeria, sin contratiempo. Bueno, hermanos, vamos a ir directamente al estudio de la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, donde estamos en este último capítulo del libro de los Hechos. La última semana, por la semana pasada, fue la semana unida de oración. La llave de mi despacho. El cargador de... Bueno, la última semana nos quedamos en el juicio que los isleños estaban haciendo de Pablo cuando vieron que al echar la leña en el fuego una serpiente se le quedó prendida en la mano y él la soltó, ¿verdad? En el fuego, ¿no? Y vimos que primero lo que pensaron fue que debía tratarse de ¿qué? ¿Qué pensaron los isleños? De un homicida, ¿verdad? Una mala persona, ¿no? Para decir, si la justicia, ¿no? Que ellos la personifican, ¿no? O como diciendo, si Dios no ha permitido que lo ha salvado de una tempestad y ahora resulta que una serpiente lo muerde, es que tiene que ser terrible, ¿no? Pero sabemos realmente que Pablo no era tan terrible, ¿no? Desde luego ese juicio no era acertado, ¿verdad? Sin duda le juzgaron mal. Y le juzgaron mal porque le juzgaron según las apariencias y de acuerdo a sus tradiciones paganas, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes creen que puede darse ese tipo de actitudes entre los cristianos? Se dan. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer juicios según las apariencias? ¿Podemos equivocarnos al juzgar a una persona tanto? ¿Se dejan los cristianos llevar por las apariencias? ¿Se dejan los cristianos llevar de tradiciones humanas? De tradiciones paganas, en las que nos criamos y como que todavía las arrastramos, ¿no? Como que no las hemos querido soltar, ¿verdad? Yo creo que sí, que eso realmente pasa, ¿no? Hoy mismo me llamaba una hermana de Gran Canaria y me contaba su testimonio. Ella me decía que bueno, ella tuvo por circunstancias diversa, ella tuvo que salir de la iglesia en la que estaba, en la que conocía al Señor desde muy pequeña y tal, y cuando dejó la iglesia, porque había ciertas cosas con las que empezaron a hacer con las que ella no estaba de acuerdo, empezaron a decir que ella había dejado la iglesia porque estaba en pecado, porque no sé qué, y acusarla y tal, ¿no? Poco después ella cae enferma. Y las pocas personas que fueron a visitarla fueron precisamente para decirle: esto te pasa por haberte apartado, esto te pasa porque estás en pecado, esto te pasa porque no estás en la voluntad de Dios, ¿no? Porque has dejado la congregación, ¿no? Realmente eso es terrible, porque es un juicio, y es un juicio sin conocimiento de causa. Es un juicio que realmente no tiene fundamento.
al menos no tiene fundamento bíblico. Es el mismo juicio que le hicieron al apóstol Pablo. Esto tiene que ser terrible cuando no se ha librado de la tempestad tremenda y ahora una serpiente lo va a matar. Es que tiene que ser terrible, ¿no? Es un juicio de ese tipo, ¿no? Hace años, cuando yo estaba enfermo con el pulmón, que al final me quitaron, en cierta ocasión, un chico de la iglesia de donde nosotros también habíamos salido, en una reunión en la que estábamos tratando de llegar a acuerdos, soltó una frase así que a mí me dejó helado. Él dijo: con razón estás enfermo. En ese momento yo me sentí herido, ¿no? Y le dije: Dios juzgará entre tú y yo. Después me arrepentí, le pedí perdón al Señor y le pedí al Señor que también lo perdonara a él, ¿no? Curiosamente, con el transcurrir de los años, él está ahora en la situación en la que yo estuve. Él tuvo que salir de la misma iglesia por las mismas razones que yo salí. Y es que estas cosas son así. A veces hacemos juicios precipitados, según las apariencias, sin un verdadero conocimiento de causa. Y esto no debiéramos hacerlo los cristianos, pero a veces los hacemos, ¿verdad? Y esto es un error tremendo, ¿no? Si alguien alguna vez te dice que estás enfermo porque estás en pecado, yo quiero que le cites un pasaje que voy a compartir contigo, ¿vale? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer un pasaje de las Escrituras que es muy interesante, porque es aquí Jesús mismo quien enseña lo que debemos creer. Juan capítulo 9, dice la palabra del Señor, versículo 1, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ven? Es el mismo juicio. Si está ciego, algo habrá hecho, si no él, sus padres. O sea, ¿será un pecado generacional? Es lo que estaba pensando. Así pensaban los judíos de la época de Cristo. Y así piensan muchos cristianos de hoy en día. Hermana, si estás enferma, ¿será que tienes que arrepentirte de algún pecado de tu papá o de tu mamá o de tu abuelo? ¿Será un pecado generacional? ¿Será un pecado que arrastras de tu herencia? Eso no tiene fundamento bíblico. Sigamos leyendo. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, dice Cristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Es decir, él estaba ciego, pero no estaba ciego por pecado, no estaba ciego por herencia carnal ni generacional, por pecados generacionales. Estaba enfermo porque vivimos en un mundo que en sí está enfermo. La creación misma está enferma, no por causa de nuestro pecado directo, sino por causa del pecado en general, porque el pecado entró en el hombre y por el hombre entró la muerte. Y por eso todos nosotros enfermamos y todos al final morimos. Si solamente si solamente enfermaran los que tienen pecado, los santos no morirían. Pero sabemos que por muy santo que sea alguien o que se considere, todos llegan nuestra hora y Dios nos llama a su presencia y nos tenemos que marchar. No es porque hayamos pecado en algo en particular. Ahora, ¿se equivocará Jesús al decir esto? ¿O se equivocan los que dicen que si estás enfermo es porque algo habrás hecho? Si te van mal las cosas, a saber lo que habrás hecho. Yo sé de un grupo
que le dice a sus miembros que si abandona esta iglesia, todo te va a ir mal. Hay un grupo que le dice eso a sus miembros. Si tú te vas de esta iglesia, todo te va a ir mal. Si alguien te dice algo parecido a eso, sal corriendo y aléjate de esa gente, porque eso no es una iglesia, es una secta. Son las sectas las que atrapan a la gente y no las dejan marchar. La iglesia del Señor hace libre a las personas, no las esclaviza. ¿Entienden la diferencia? Hasta la ley, escuchen bien, la ley en este país, la ley de libertad religiosa, estipula que cada persona es libre de creer lo que quiera, de pertenecer al grupo religioso que quiera o de dejar de pertenecer cuando quiera. Y nadie le puede evitar que deje de asistir a un grupo religioso. Si alguien te dice, el día que tú te vayas de aquí todo te va a ir mal, vas a enfermar, no sé qué, aléjate de esas personas, aléjate de ese grupo, porque eso no es la iglesia de Cristo. Eso es una secta. Y con letras mayúsculas, subrayadas, para que se entienda lo que estoy diciendo. Aléjate de quienes no te dejan libertad, de quienes quieren condicionar tu conciencia. Aléjate, porque eso no es la iglesia de Jesús. Cuando a alguien le va mal, esa gente dice, ve, todo el que se aleja le va mal. Se alegran de que le vaya mal a cualquier persona que deja de ir a ese grupo. Eso no es cristiano. Esa no es la voluntad de Dios. Vamos a leer cuál es la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 18. Dice, bendecid a los que os persiguen. Que dice, bendecid y no maldigáis. Cuando una persona le dice a otra, si te vas de aquí todo te va a ir mal, la está maldiciendo. Eso es una maldición. ¿Ok? Y eso, la palabra de Dios nos dice claramente, bendecid y no maldigáis. Nosotros no estamos autorizados por Dios para maldecir a nadie. Estamos autorizados por Dios para bendecir. Bendecid y no maldigáis. Amén. Si alguien te maldice, le dice, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición. Si alguien te dice, todo te va a ir mal, en el nombre de Jesús, yo no creo en palabras mentirosas. Estando con Cristo, todo me va a ir bien, aunque no esté con este grupo. ¿Ustedes entienden lo que les estoy diciendo? Les estoy llamando a la libertad de Cristo, no a la esclavitud, ni de este ni de ningún grupo. A la libertad que Cristo nos ha llamado. Sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No dice, gozaos con los que se gozan y criticad a los que lloran, ni juzgad a los que lloran. No, llorad con los que lloran. Si a alguien le va mal, no te alegres, llora con él. Sé compasivo. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Dice, unánimes entre vosotros. Unánimes. ¿Sabe lo que significa? No solamente significa estar unidos, sino estar a un mismo nivel. Unánimes. Somos iguales. No altivos, que nadie crea que está por encima de los demás. Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Amén. Esto sí es la voluntad de Dios. Lo otro no es la voluntad de Dios. Lo otro es lo que hacen los paganos. Lo otro es lo que hacen la gente que no tienen a Cristo en su corazón, que te desean mal cuando tú no piensas como ellos. Eso no es iglesia, eso es secta. Y es importante tener clara la diferencia.
Lo que Dios espera de su pueblo es que nosotros bendigamos. Lo que Dios espera de su pueblo es que nosotros hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Lo que Dios espera de nosotros es que lloremos con el que llora. Es que si a alguien le va mal, nosotros sepamos ser consuelo y ánimo para esa persona. No juzgarla y condenarla porque no piense como nosotros. Porque eso no es cristiano. Eso es de paganos que no conocen a Dios. Ahora, si alguien te habla en ese tono, si alguien te dice, el día que tú te vayas de esta iglesia, todo te va a ir mal, ha llegado la hora de irme. Sal corriendo, cuanto más lejos, mejor, porque eso no es una iglesia. Ese grupo te esclaviza. Y Jesús dijo, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Libres. Por tanto, se trata de una cuestión de libertad. Ahora bien, yo quiero preguntar, ¿te sientes libre? ¿Eres realmente libre? Porque a libertad nos ha llamado Dios, no a esclavitud. Amén. A libertad nos ha llamado Dios. Si tú no te sientes a gusto en este grupo, ve donde Dios te guíe. La iglesia del Señor no es solamente la iglesia berea. La iglesia berea es una célula de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué el cuerpo humano está formado por muchos miembros y todos diferentes? Para que nos sirva de modelo a lo que es la iglesia. La iglesia también está formada por muchos grupos que son distintos unos de otros, pero se necesitan y se ayudan mutuamente. Es decir, hay congregaciones diferentes porque a uno les gusta ponerse un velo a la hora de orar. O que las mujeres no oren en público. Bueno, pues mire, si a usted le gusta eso, váyase a una iglesia donde las mujeres no oren en público. ¿Las hay? Es que a mí me gusta saltar y brincar. Pues mire, váyase a una iglesia donde se brinque y se salte. No, a mí me gusta el recogimiento. Bueno, pues váyase a una iglesia donde haya recogimiento. Pero la diversidad permite que el creyente pueda estar en el lugar donde quiera. A libertad hemos sido llamados. Yo como pastor no te voy a decir jamás, no, tú no te puedes ir de esta congregación a la calle Cervantes o a la otra iglesia, porque entonces tú te estarías yendo del Señor. Oiga, no. Esto es una congregación, una, pequeñita. La iglesia del Señor está repartida por todo el mundo. Usted cuídese de ir a una iglesia, de que realmente se le predique la palabra de Dios y de que realmente se adore a Dios y no se adore al hombre ni se adoren otras cosas. Asegúrese, pero vaya donde quiera ir. Usted es libre para ir. Usted es libre para estar en el lugar donde se sienta identificado con lo que se enseña, con lo que se predica, con lo que se vive, la manera en que se vive la fe. Porque a libertad nos ha llamado Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Yo en cierta ocasión hablé sobre los diferentes niveles de autoridad, ¿verdad? Y uno de los niveles de autoridad que más se olvida a veces es el nivel de la conciencia, la autoridad de la conciencia. Ustedes saben que un día vamos a ser juzgados por nuestra propia conciencia. Por tanto, no permitas que nadie condicione tu conciencia. Solo Dios y su palabra pueden condicionar tu conciencia. Porque Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. Su palabra es verdad y también está por encima de todo. Pero después tu conciencia que debe someterse a Dios y a la palabra por encima de cualquier otra autoridad. La autoridad de tu conciencia. Porque un día ella dará testimonio en tu favor o en tu contra, acusándote o defendiéndote, según tú hayas actuado de acuerdo o no a tu conciencia. Y esto no lo podemos olvidar porque es importante. Otra cuestión bien diferente, otro extremo, digamos, otra situación distinta, pero que también debemos tener en cuenta, es
que en una congregación se está enseñando la verdad, se está enseñando lo correcto y tal, y haya alguien a quien le gusta pues que no acepte la verdad, que no acepte por lo que dice la palabra, y eso realmente es diferente. ¿Ok? Me refiero, por ejemplo, al hecho de que si una persona no soporta la sana doctrina, vaya donde vaya, se va a sentir incómoda. Y las hay, ¿eh? Aquí en Fuerteventura las hay. Personas que van de congregación en congregación votando como una pelota porque en ningún lado se sienten a gusto. Pero no es porque tenga problema con el pastor o porque tenga problema con la iglesia o con la manera en que se vive la fe, no. Es que tiene problema con Dios. Es que es una persona que realmente no soporta la sana doctrina. Entonces siempre está criticando a todo el mundo, juzgando a todas las iglesias y tal, pero en realidad el problema no está en las iglesias donde va, sino que el problema está en su corazón, que no está rendido a Dios. Los que han hecho el discipulado recuerdan el primer pasaje que se estudia en el discipulado, Lucas 9:23. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces hay personas que no quieren realmente seguir a Jesús, quieren seguir los dictados de su propio corazón, porque hay personas que realmente todavía siguen amando al mundo y las cosas que están en el mundo, y hay personas que quisieran que la iglesia fuera como el mundo. De hecho, el mundo tiene sus iglesias, el mundo tiene sus iglesias donde le dan a la gente lo que la gente quiere. El mundo tiene su sitio donde la gente puede recibir lo que le gusta a su corazón no rendido. Pero eso es diferente. ¿Ustedes me entienden la diferencia? ¿O no me lo entienden? Hay personas que les gustaría que la iglesia se amolde al mundo, que la iglesia esté cambiando conforme va cambiando el mundo. Pero es porque realmente no tiene un corazón que ame a Dios, ama al mundo y quiere traer el mundo a la iglesia. Eso es diferente. Eso es totalmente diferente. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es palabra de Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hay creyentes que aman más el mundo que la iglesia. Hay creyentes que aman más al mundo que a Dios. Esto es una realidad. Y que tratan de presionar para que la iglesia se amolde al mundo. Pero la Biblia dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecen para siempre. Así que hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes, porque es un pasaje que hace referencia a Israel, pero que es aplicable a este tipo de personas de las que estamos hablando. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Cuántos conocen el versículo 14? Sin santidad. Lo conocemos todos, ¿verdad? Ahora leemos lo que sigue. Vamos a ver por qué dice eso el autor de Hebreos. Versículo 14. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nosotros tenemos aquí una orden, un mandamiento. Tenemos una señal que nos indica el camino que debemos seguir. ¿Qué tenemos que seguir? ¿Al mundo? Aquí se nos dice: seguid la paz con todos. Tenemos que seguir la paz con todos. Y tenemos que seguir, ¿qué más? La santidad. Y la santidad es apartarse de aquello que a Dios no le agrada. ¿Ok? Es decir, esto es así. Es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, escuchen bien a partir de ahora, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No nos hemos acercado a eso, sino al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En este pasaje de las Escrituras, el autor de Hebreo nos está recordando el momento en el que el pueblo de Dios, al llegar al Sinaí, Dios convocó al pueblo. Dios le dio órdenes a Moisés y le dijo: dile al pueblo que se santifique y que venga a mi presencia, pero que nadie se acerque al monte, porque cualquiera que tocara el monte caerá fulminado. Y desde lejos ellos estaban mirando el monte cuando Dios le estaba hablando a Moisés, y al escuchar los truenos, los relámpagos, el pueblo temió en gran manera al ver el poder de Dios manifestándose de aquella forma. Y cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo de Israel les dijo: no queremos volver a oír a Dios. No, porque somos pueblo pecador y no queremos morir. Que Él te habla a ti y tú nos hablas a nosotros. Sé tú nuestro mediador. El pueblo no soportó la palabra de Dios. Hoy en día hay personas que les pasa esto. Hay personas que creen que se están acercando a una religión, que creen que se están acercando a algo que se puede tocar, que podemos cambiar, que podemos amoldar a nuestro antojo. Hagámonos un ídolo a nuestra imagen y semejanza. Hagámonos un becerro de oro y adorémoslo. Pero no es esto. Nos estamos acercando a Dios, al Dios vivo. Oiga, para acercarse a Dios, hagámoslo con temor y temblor, porque Dios es Dios santo. Sigue siendo el mismo Dios todopoderoso que habló y que asustó a todo el pueblo de Israel. Sigue siendo el mismo. Que ahora nos esté manifestando de esa manera no quiere decir que le podamos faltar al respeto, que podamos hacer las cosas a nuestro antojo, que podamos andar como queramos, o que podamos jugar a la iglesia, o cambiar la iglesia y amoldarla a nuestro gusto. Oiga, hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Vivamos la fe de la manera en que Jesús nos la enseña. ¿Para qué si no tenemos esta palabra que nos habla de que debemos seguir la santidad? Hay muchos que no les gusta la santidad. Casualmente hoy estaba leyendo sobre el tema de cuando baja Moisés y saben un poco del tema, que no lo entendí, que Moisés manda a que maten a algunos de
del grupo, o lo leí mal, no lo entendí, o sea, no entendía por qué hizo que cuando pecaron, porque hicieron el becerro y bajó Moisés, se enojó, y después, pasado el tiempo, mandaron a matar a gente de los grupos. No, fue el juicio de Dios, no fue de Moisés. Fue Dios quien juzgó al pueblo. Fue Dios, pero... Dios abrió la tierra y se los tragó. O sea, no fue un juicio de Moisés, fue un juicio de Dios. No, o sea, Moisés tiró las tablas, ¿no? Y las rompió. Pero en realidad el juicio que hizo que algunos murieran del pueblo fue un juicio de Dios, no fue un juicio de Moisés. Y la otra es... Lo que pasa es que a veces las películas nos lo pintan de otra manera, ¿no? Y lo otro, porque casualmente hoy estaba hablando con usted, pastor, y lo otro que la pregunta mía es la santidad no es por lo que a mí me da santidad, lo que yo creo, pero ¿qué es la santidad en sí para uno? Apartarse de lo que, es muy sencillo, apartarse de lo que a Dios no le agrada. Eso es la santidad, apartarse del mal, del pecado, de aquellas cosas que Dios aborrece. Y nosotros sabemos lo que es correcto y lo que no lo es. Lo que pasa es que a veces nos gusta lo que no es correcto. Y sobre todo, nos gusta jugar en la frontera entre lo bueno y lo malo. Nos gusta tener un pie dentro y otro fuera. Y eso es peligroso. Por eso está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Y es un mensaje terrible. Ayer cuando yo estaba en el entierro, yo pensé que yo podía estar en ese lugar, en el lugar del hermano. Porque hace unos meses, cuando tuvimos dudas con respecto al diagnóstico de Montaña, nos dijeron que ella tenía un cáncer. Y yo pensé, Señor, hace unos meses yo podía estar en esta situación ahora. Y por tu misericordia no estoy ahí. Y cuando uno se plantea eso, cuando llega el momento de que Dios te dice: ha llegado tu hora, vamos. Oye, ahí se acabaron las tonterías, ¿eh? Ahí ya no hay más bromas, ahí ya no hay más tomémonos las cosas con calma, seamos flexibles y... Bueno, no. Ahí lo que hay es un encuentro con Dios. Tú vas a tener que ir a la presencia de Dios y allí Dios te va a mirar a la cara. Y tenemos que cuestionarnos, sinceramente, cada uno de nosotros. ¿Realmente yo estoy preparado para mirar a Dios a la cara? Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Venimos realmente porque estamos interesados en conocer la voluntad de Dios y porque queremos adorarlo, bendecirlo, o venimos a pasar un buen rato, como el que va a un partido de fútbol o como el que va a ver una película al cine. ¿Me entienden lo que les quiero decir? A veces jugamos a la iglesia, cuando de lo que estamos hablando es de vivir la fe que nos ha sido enseñada. Hoy en día, el gran problema es que hay tanta corrupción dentro de la iglesia, dentro de la propia iglesia, que ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, porque la gente no tiene en cuenta la palabra de Dios. Es que a mí me han enseñado, es que yo aprendí, es que a mí me dijeron. Pero ¿qué dice la palabra? Sentémonos juntos y estudiemos la palabra. Y vayamos a las Escrituras y a ver si las cosas del Señor nos las podemos tomar a broma o hay que tomársela en serio. Hay un tiempo para cada cosa. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar serios. Pero oiga, las cosas del Señor son serias. Las cosas del Señor son serias. Porque cada uno de nosotros estamos a un pelo de ser llamados por Dios. A un pelo. En cualquier momento Dios nos puede llamar.
Y entonces ya no dirá, ay Señor, espérate, déjame arreglar lo que he estropeado, déjame hacer lo que no he hecho en todos estos años, y a partir de ahora, cuando yo esté un poquito mejor, entonces me llamas. Ahí no habrá. Dios habrá dicho, no, oye mira, ya ha llegado tu hora. Es ahora que nosotros nos tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Es ahora que nosotros tenemos que dedicar tiempo a conocer la voluntad de Dios y a ponerla por obra, aunque nos critiquen, aunque nos digan, pero es que ustedes son unos osos. Bueno, pero es que yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, yo no vengo a la iglesia a otra cosa. Yo vengo a la iglesia a tener un encuentro con Dios, a conocer más de Él, a adorarle, a bendecirle, a darle gracias por todas las bendiciones que Él me da, que son demasiadas. Yo vengo a la iglesia a eso. Para divertirme, me siento en casa, veo una película, lo paso bien. Pero a la iglesia vengo a adorar a Dios. No sé si ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Lo digo porque para mí es importante esto, ¿no? Que saber que yo estoy tomando conciencia de mi edad. En serio, de un tiempo a esta parte yo me estoy dando cuenta de que me estoy haciendo mayor. Se me está cayendo el pelo. No, en serio, quiero decir, voy a cumplir ya en abril 55 años. Y hace un cuarto de hora yo tenía 20. Se me ha pasado así, volando. Y conforme voy cumpliendo años, o yo creo que días, cada día, yo me siento más responsable delante de Dios. Cada día. Y el otro día, yo no sé con quién, yo hacía esta reflexión. ¿Qué me queda a mí de ministerio? ¿Qué me queda a mí de estar aquí? O sea, a todo lo más, imagínate que Dios sea muy bueno y prolongue mucho mi vida. Teniendo 55 años, ¿qué me quedan? 10 años más, 15 años, a lo sumo 20, tirando a todo lo largo. Porque más no vive el ser humano aquí en la tierra. Esta es la verdad. O sea, seamos serios, o sea, pongamos los pies en el suelo. Pues mire, mi hermano, en el tiempo que a mí me queda, ustedes me pueden llamar tonto, me pueden llamar loco, me pueden llamar fanático, usted me puede llamar lo que quiera. Pero yo me voy a esforzar día tras día por seguir a Dios. Yo me voy a esforzar día tras día por hacer la voluntad de Dios y por hacer que las personas a las que yo pueda influir cada día estén un poco más conscientes de su necesidad de estar a bien con Dios. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es ayudar a todo el mundo a tomar conciencia de la importancia que tiene nuestra relación con Dios. A veces no la tenemos. No tenemos esa conciencia, ¿verdad? Yo creo que esto debe llevarnos a nosotros a analizar nuestras motivaciones. De esto es algo de lo que Dios nos viene hablando, ¿no? Analizar por qué hacemos lo que hacemos. Yo soy alguien que le da muchas vueltas a la cabeza. A veces me preguntan, bueno, pastor, ¿y esto por qué se hace así? Y créanme, yo estoy siempre orando y pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo atender esto de esta otra manera y tal? Siempre estoy dándole vuelta a la cabeza, siempre estoy orando, siempre estoy consultando. No suelo hacer las cosas porque sí, no suelo tomar decisiones sin pensarlas, no suelo tomar decisiones sin consultarlas. Casi siempre, en cada decisión, hablo con algunos hermanos, pido consejo, medito las cosas, oro al Señor y cuando tomo una decisión la tomo porque creo de verdad que es lo mejor para mí y para la iglesia. Por eso precisamente creo que tenemos que analizar todos, no solo yo, todos tenemos que analizar qué quiero y por qué lo quiero. Y cómo quiero que sean las cosas y por qué. Nuestras motivaciones. Yo estoy abierto, siempre lo he estado. Pero me preocupa que a veces nuestras motivaciones no sean lo santas que debieran ser. A veces descubro motivaciones carnales.
que me preocupan en la vida de personas que llevan mucho tiempo en el Señor. Personas que se preocupan más de cómo se sienten que cómo se sentirá Dios. Y eso me preocupa sinceramente, porque considero que tenemos un deber para con Dios, porque Él es muy bueno con nosotros. ¿No les parece? Muy bueno con nosotros. Así que todos los extremos tenemos que evitarlo. Evitar que alguien nos diga, oye, si te vas de aquí te condenas. Oye, mira, vete con toda tranquilidad y además cuanto antes. Pero evitar también no, yo quiero estar aquí, pero que se hagan las cosas de esta manera. Oiga, cuidado. Porque al menos en esta congregación estamos intentando hacer las cosas a la manera de Dios. Puede que estemos equivocados, pero venga con la Biblia en la mano. No me diga que es que en su iglesia es así, o a usted le enseñaron de esta manera. No, muéstreme por la Escritura cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos de qué quiere cambiar y por qué. Porque aquí intentamos hacer las cosas de la manera que entendemos que es más espiritual y más beneficioso, por tanto, para nuestras almas. Amén. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Completa santidad aquí en la tierra nadie. Porque la Biblia dice claramente que justo no hay ni aún uno. Y la Biblia no se equivoca. Sí. ¿Qué es la santidad? La santidad es apartarse del pecado, apartarse de la maldad. Quiere decir que nosotros tenemos que amar el hacer la voluntad de Dios, odiar el pecado, alejarnos de todo aquello que aborrece Dios. Porque cuando pecamos, de alguna manera como que contristamos el corazón de Dios, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, hay una enorme diferencia entre un cristiano que se esfuerza en la vida cristiana y que, aunque a veces cae, pero inmediatamente se pide perdón, se aparta del pecado, vuelve otra vez a pedir auxilio de Dios y está luchando contra el mal y no se deja vencer del mal, a aquel que vive regodeándose del pecado y diciéndonos, ¿y esto qué tiene de malo? Hay una enorme diferencia. Hay quien dijo en cierta ocasión, un maestro ya muy mayor de la Escritura, dijo, la santidad es como un collar de perlas. Tú lo miras y ves las perlas pegaditas una a otra, ¿verdad? Muy hermoso. Pero si lo miras con lupa, te darás cuenta de que entre perla y perla hay un nudito. Entre perla y perla hay un nudito. La santidad es así. Son momentos de gloria separados por pequeñísimos momentos de fracasos. Claro. Pero inmediatamente abandonamos el pecado y volvemos otra vez a la presencia del Señor. No luchamos, no nos dejamos vencer del mal, sino que luchamos contra el mal. No nos damos por vencidos. Una pregunta. Dios es justo y ver nuestros corazones, sin duda, sin duda. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y eso no se lo está diciendo el apóstol Pablo a los inconversos, se lo está diciendo el apóstol Pablo a cristianos que todavía andaban en la carne. Y a los que les tiene que decir, por favor, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de esta vida y revestidos del nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, toda la Escritura, hermanos, si somos sinceros, tendremos que reconocer que toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un llamado de Dios para que hagamos el bien y no el mal, para que nos apartemos de aquello que Dios aborrece. Toda la Escritura.
No, no, así de simple no. ¿Por qué? Porque el carnaval es una fiesta pagana que hunde sus raíces en la muerte de los bebés, hunde sus raíces en la adoración a un dios que se llamaba Moloch o Baal, y al que se le sacrificaban seres humanos, que demandaba que los primogénitos de cada familia fueran ofrecidos en un fuego que ardía continuamente delante de esa imagen. Era una imagen de madera, de un ídolo, y los sacerdotes, o sea, los padres, tenían que entregar a su primogénito, siendo bebés, al sacerdote, y el sacerdote lo echaba al fuego, y el bebé se quemaba vivo, se quemaba allí en adoración al ídolo, para que ese ídolo después bendijera a esa familia con nuevos hijos. Eso es carne a Baal, carnaval, de ahí viene la palabra carnaval. Cuando nosotros vemos lo que es el carnaval, lo que hay detrás del carnaval, la oscuridad y las tinieblas que se mueven, los espíritus demoníacos que se mueven a través de esa fiesta pagana, como todos los años se cobran miles de víctimas en todo el mundo, y cómo el pecado, la maldad brotan justamente ahí en el carnaval. El otro día en televisión veíamos un reportaje sobre el carnaval de Brasil, y decía: el carnaval es una puerta abierta para que podamos manifestar nuestra homosexualidad, decían los chicos. O sea, carnaval es eso, es corrupción, es pecado, es maldad. El carnaval comienza 3000 años antes de Cristo en Babilonia, cuando cogían al dios Moloch. Los homosexuales que se vestían, era el único día que se les permitía vestirse de mujer. Tejían unas varillas de juncos, las tejían, se hacían unas faldas y se pintaban e iban danzando en procesión, sacaban al ídolo, lo paseaban por la ciudad y volvían otra vez a la montaña y lo volvían a poner en su altar. Mientras hacían esa procesión, ellos iban tomando bebidas alucinógenas, iban con música, cantando, danzando, se herían, y cuando llegaban al lugar donde colocaban otra vez al ídolo en su lugar, algunos se amputaban sus miembros, otros se ofrecían voluntariamente en sacrificio, se arrojaban al fuego. Eso es carnaval. Carnaval es carne a Baal. ¿Debemos nosotros como cristianos permitir que nuestros hijos participen de eso, sabiendo que hay demonios detrás de esas fiestas paganas? Personalmente yo creo que no. Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo no permitiría, nunca permitimos que nuestros hijos participaran de esa fiesta pagana, al menos mientras estuvieron con nosotros. Ya cuando son grandes, que hagan lo que quieran, pero mientras estuvieron con nosotros, les guardamos y les protegimos y les enseñamos al respecto de estas cosas. Cuando en el colegio se hacían los disfraces o se hacían trabajos manuales de carnaval y tal, nuestros hijos no iban al colegio y nos amenazaban y nos decían: les vamos a poner falta y tal. Pónganle la falta que ustedes quieran, mi hijo no va a participar de eso, porque no queremos participar con las tinieblas. La palabra de Dios dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Una pregunta. Es más fácil dejarse llevar por la corriente, y como todo el mundo los deja, bueno, ¿qué más da? No, pues sentemos a nuestros hijos, enseñémosle, compartamos con ellos esa información y ellos lo entienden. Ellos lo entienden. Otro día hacemos en casa una fiesta de disfraces. ¿Está? Pues que no tenga nada que ver con el carnaval. Hacemos una fiesta de disfraces en casa que a ellos les encantan. Nuestras hijas, la mayor sobre todo, le encantaba disfrazarse. Siempre estaba disfrazándose. Pues hacían fiesta de disfraces en casa, no pasa nada. Pero en carnaval no les permitíamos, porque no era el momento de participar de esa fiesta. A alguno le parecerá: ¡bof! Es una postura drástica. Bueno, es mi responsabilidad como padre enseñar y educar a mis hijos y protegerlos de las influencias del enemigo. Ahí es donde vemos cómo el mal ha ido infiltrando la iglesia de tal manera que estas cosas, hasta las iglesias, se hacen fiestas de carnaval ya. Hasta en las iglesias.
disfrazan a los niños y hacen cosas de carnaval. Y creo que eso es un meter la pata en el hoyo. Bien. ¿Seguimos? Volviendo al texto en la Biblia, la serpiente, ¿qué es lo que simboliza la serpiente en la Biblia? Al pecado, ¿no? A ver, digadlo fuerte, que no me entero. Satanás. Fíjense en Apocalipsis 22, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, vi un ángel, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, ¿a quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, un día el diablo va a estar atado, va a ser atado por 1000 años, pero todavía el diablo sigue suelto, y el diablo es la serpiente, ¿verdad? La serpiente siempre simboliza la maldad, el diablo. Como serpiente, él está buscando su presa. Es sigiloso, es cruel, es despiadado, y si no fuera por el poder de Dios que nos guarda y que nos protege, bueno, hubiera acabado con casi todos los siervos de Dios. De hecho lo intenta. Ya les conté hace 2 semanas, creo, ¿no? Les conté cómo el pastor José Luis, cuando vino de Chile, comentaba, ¿no?, la situación de la iglesia en Chile, ¿no? Días antes yo había leído un artículo en Protestante Digital en que decía que la iglesia de Chile estaba teniendo una repercusión social tremenda, porque estaban llegando a acuerdos con el gobierno y el gobierno estaba reconociendo la labor de las iglesias evangélicas y tal. Y al mismo tiempo que yo leía esto en Protestante Digital, el pastor José Luis, cuando vino de Chile, me dice: mire, hermano, la iglesia en Chile está destruida, está destrozada. Las iglesias están llenas de gente que no están convertidas. Los pastores están cayendo en adulterio como moscas. Y es terrible, terrible. Están todos involucrados en temas de ecumenismo, que está pervirtiendo el verdadero mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque el diablo quiere destruir la obra de Dios. Ocurre porque el diablo está detrás, intentando que no avance la obra del Señor. Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El estado espiritual de las gentes depende de su relación personal con Dios. Nuestro estado espiritual depende de nuestra relación personal con Dios. Y hoy en día las iglesias, es verdad, están llenas de gentes que no están convertidas, que van a la iglesia porque se quieren salvar, porque quieren que sus pecados sean perdonados, porque quieren que Dios les prometa cosas, y como la Biblia tiene muchas promesas hermosas, a la gente les gusta y va a la iglesia para que les hablen de promesas, pero no les gusta que les llamen la atención, no les gusta que les corrijan, no les gusta que les enseñen cosas que tienen que hacer y que no quieren hacer, no les gusta porque no están convertidos, porque el diablo los tiene bien atrapados. Les gusta la fiesta, les gusta la marcha, les gustan las cosas que les gustan a la gente del mundo, porque el diablo los tiene atrapados. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de todo este tipo de cosas, ¿no? Es el diablo el que está sembrando en el corazón de muchos ministros vanidad, avaricia, mentira, sensualidad, egolatría, pecados que están haciendo que muchos siervos de Dios caigan, para vergüenza del Evangelio, para vergüenza de la iglesia. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8 que todos debemos estar avisados, porque sabemos las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Porque él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no?
nosotros no haríamos bien si nosotros no tenemos en cuenta las advertencias de la palabra de Dios, ¿no? Bien, lo vamos a dejar aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que terminemos, porque no nos da tiempo para más. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ojalá de verdad que aprovechemos el tiempo, porque los días son cortos, mi hermano. Ojalá que aprovechemos la oportunidad para reflexionar sobre estas cosas. Porque miren, los acontecimientos que están sucediendo en el mundo se están dando con tal rapidez que no me extrañaría nada, en absoluto nada, que en muy poco tiempo escuchemos la trompeta. Créanme que están sucediendo cosas que parecían imposibles que iban a suceder. Y se están dando delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices. El Señor viene pronto. Más vale que Dios nos coja con las manos puestas en el arado y no mirando atrás. Amén. ¿Entienden la parábola? No miremos atrás. Miremos adelante, pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor que Él nos ayude para permanecer firmes en la fe que nos fue dada una vez a los santos y que tenemos aquí en la palabra del Señor. Fe que no debemos abandonar bajo ningún concepto. Fe que debemos defender ante quienes quieren pervertirla. Oremos y pidámosle a Dios que Él nos ayude a serle fiel en estos últimos tiempos. Alguien que por favor quiera alzar su voz con fuerza y orar al Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da dirección y sabemos a dónde debemos ir, Señor. Porque tu palabra, Señor, entra a lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Te rogamos, Señor, para que tú nos sigas guiando, Señor. Amén. No nos dejes. Sabemos que tú siempre estás ahí al lado de nosotros, Señor. Sí, Padre. Que pronto será tu venida. Ayúdanos, Señor, a llevar estos valores y esta verdad a nuestra familia, Señor. Amén. Que permanezcamos en ella y que nos salgamos de aquí, Señor. Amén, Padre. Te necesitamos cada día, Señor. Tu misericordia es nueva y te damos gracias porque tú siempre estás aquí todos los días. Sí, Padre. Bendice esta congregación, Señor. Amén. Los miembros que han sacado tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Amén, Padre. Y por favor, Señor, que la pongamos por obra. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. El próximo domingo a las 10:30 estaremos aquí orando al Señor. Ánimo.